Maegobanen, soy el cronista de Arda y estoy aquí contigo para repasar, sin prisas y de forma sencilla, las fascinantes historias de Tolkien. ¿Qué haces cuando el proyecto de tus sueños, aquello en lo que has invertido toda tu energía, es demolido en un solo segundo? ¿Te rindes o construyes algo aún más hermoso sobre las ruinas? Bienvenidos de nuevo, amigas y amigos de Arda. Si ya me acompañasteis en los episodios anteriores, recordaréis que los Ainur, esos seres celestiales, habían bajado al mundo tras la gran música. Pero al llegar no encontraron un palacio terminado, encontraron una obra en construcción. Hoy nos adentramos de lleno en el capítulo del principio de los días, ese momento fascinante en el que el mundo adquiere por primera vez una forma definida, una historia viva y una luz inolvidable. Agarraos porque vienen curvas, grandes fortalezas oscuras y la creación del paraíso más legendario de la literatura. Imaginad la escena, los Ainur cruzan el umbral y pisan Arda. Pero aquello no era la visión perfecta que Ilúvatar les había mostrado en los cielos. Era un lienzo en blanco, un desierto de materia prima esperando ser moldeado. Así que los Valar, los más poderosos entre ellos, se pusieron manos a la obra. Alzaron montañas gigantescas, excavaron lechos para los mares y dibujaron el relieve de las primeras tierras. Era un trabajo colosal de proporciones titánicas. ¿Y cuál era su objetivo? Preparar el hogar, adecuar la tierra para la llegada futura de los hijos de Ilúvatar, los elfos y los hombres. Pero claro, no lo tuvieron nada fácil, porque allí estaba también Melkor. Y si los Valar tenían vocación de arquitectos, el deporte favorito de Melkor era la demolición. Si los Valar levantaban una cordillera, Melkor la derribaba a martillazos. Si cavaban un océano, él deformaba el lecho y vertía veneno. Arda se convirtió durante edades en un auténtico tira y afloja entre creación y destrucción. Aun así, pese a las trabas, los Valar consiguieron dar una forma estable a la Tierra, y en este punto tomaron una decisión vital. El mundo necesitaba luz. Pero prestad atención porque por aquel entonces no existían ni el Sol ni la Luna. Además, la Tierra Media no era un globo rodante como el que conocemos, sino una vasta extensión plana. Aule, el gran maestro artesano, diseñó dos columnas monumentales, una en el lejano norte y otra en el sur. Sobre ellas colocaron dos lámparas colosales cargadas de una luz divina. La del norte se llamó Illuin y vertía un resplandor plateado. La del sur, Ormal, brillaba con una luz dorada y cálida. Cuando ambas lámparas se encendieron a la vez, Arda entera quedó bañada en un resplandor constante. No había amaneceres ni atardeceres. La luz simplemente estaba allí, llenándolo todo de esplendor. En el centro exacto del continente, justo donde las luces de ambas lámparas se cruzaban, los Valar crearon una isla en medio de un gran lago, Almaren. Allí construyeron su primera casa, y durante eras el mundo conoció un periodo de dicha conocido como la Primavera de Arda. Ríos recién nacidos, bosques vírgenes y una luz dorada y de plata cayendo desde los confines de la tierra. Un tiempo sin medida donde todo parecía ir bien. Pero había un problema. Melkor no se había ido, solo estaba esperando su momento. La paz se había consolidado en parte gracias a Tulkas, el último Vala en bajar a Arda, un luchador incansable que amedrentó a Melkor y lo obligó a retirarse. Mientras los Valar descansaban de sus largas labores en Almaren, confiados, la sombra volvió a deslizarse en secreto. Melkor utilizó a los Maiar que había seducido para que actuaran como espías. Entre ellos estaba Mairon, uno de los artesanos más aventajados de Aule, al que mucho tiempo después todos conoceríamos por un nombre temible, Sauron. Gracias a esta red de información, los Valar no notaron que Melkor había regresado al extremo norte del mundo. Allí, en las profundidades de la tierra, cavó su primera gran fortaleza, Utumno. Desde esa guarida pestilente comenzó a corromper todo a su alrededor. Criaturas oscuras poblaron los túneles y el paisaje del norte empezó a marchitarse y pudrirse. Fue esa descomposición la que alertó a los Valar, pero antes de que pudieran reaccionar para defenderse, Melkor dio el primer gran golpe de la historia, un ataque directo contra los pilares del mundo. Melkor derribó las columnas gigantes que sostenían a Illuin y a Ormal. El impacto fue catastrófico. Las lámparas cayeron y su fuego sagrado se derramó violentamente sobre la faz de la tierra. El mundo entero se quebró.
Se abrieron grietas abismales, los mares se desbordaron tragándose continentes enteros y las montañas se derrumbaron como castillos de naipes. La luz constante desapareció de golpe, dejando paso a una oscuridad asfixiante y a un caos primigenio. Los Valar intentaron perseguir a Melkor, pero éste se atrincheró en las profundidades de Utumno. Y los Valar tuvieron que tomar una decisión dolorosa: renunciar a la caza para volcar todas sus fuerzas en contener el desastre y salvar lo que quedaba del planeta. Almaren, su hermoso hogar, quedó completamente destruido. Así, entre llamas y cenizas, terminó drásticamente la primavera de Arda. ¿Y qué haces cuando tu hogar ha sido arrasado? Pues te levantas y buscas un lugar donde la sombra no pueda tocarte. Tras la catástrofe, los Valar comprendieron una amarga verdad. Mientras Melkor reinara en la Tierra Media, cualquier cosa bella que construyeran allí terminaría reducida a escombros. Así que tomaron una decisión estratégica radical. Se trasladaron al lejano oeste del mundo, al continente de Aman. Allí, protegidos por una barrera inexpugnable de montañas gigantescas, las Pelori, levantaron su nuevo reino, Valinor, las tierras imperecederas, el paraíso terrenal donde sólo residirían los inmortales. En Valinor la tierra era bendita, las flores nunca se marchitaban y el aire devolvía la fuerza al alma. En el corazón de ese reino erigieron la gran ciudad de Valmar, la de las muchas campanas. Y entonces volvieron a intentar traer la luz, pero esta vez no usaron columnas de piedra ni metal. Yavanna, la valle protectora de todo lo que crece, se sentó en la colina de Ezellohar. Mientras Niena regaba la tierra con sus lágrimas de compasión y sabiduría, Yavanna cantó una canción mágica. De la tierra nacieron dos brotes que crecieron hasta convertirse en árboles majestuosos. El primero fue Telperion, de hojas de un verde oscuro y flores que vertían una luz plateada, suave y fresca. El segundo fue Laurelin, con brotes dorados que desprendían un calor brillante y deslumbrante. Estos árboles no emitían su luz al mismo tiempo. Alternaban su esplendor en ciclos de 7 horas cada uno, con momentos de solapamiento donde sus luces se mezclaban. Con ellos nació la primera medida del tiempo en Valinor, el concepto de las horas y los días. Permitidme un matiz muy personal, pero es que esta imagen me parece tan sumamente icónica dentro del universo de Tolkien que, el día de mi boda, llevé bordado en el traje un broche personalizado con la forma de los dos árboles. Así de profunda es la huella que deja esta parte de la historia para mí. Mientras Valinor florecía bajo el resplandor de la plata y el oro, la Tierra Media quedó sumida en un crepúsculo permanente bajo las estrellas. Sabiendo esto, Yavanna durmió a los animales y a las plantas del resto del mundo para que no sufrieran en las sombras en lo que se conoce como el sueño de Yavanna. Había comenzado una nueva era, la edad de los dos árboles. Pero los Valar no habían construido Valinor solo para su propia delicia. En el fondo de sus corazones sabían que eran simples guardianes de la casa. El mundo estaba destinado a sus verdaderos herederos, los hijos de Ilúvatar. Primero llegarían los elfos, los primeros nacidos, y mucho después los hombres, los segundos nacidos. Los Valar aguardaban con impaciencia ese momento, aunque ignoraban cuándo y dónde despertarían. Sin embargo, no todos los Valar se desentendieron de las tierras oscuras del este. Mientras la mayoría disfrutaba del descanso en Valinor, Ulmo, el señor de las aguas, nunca abandonó la Tierra Media. Ulmo no tenía residencia fija en el paraíso. Habitaba todos los mares, ríos y fuentes del mundo. A través de las corrientes escuchaba el sufrimiento de las tierras olvidadas y mantenía el contacto con las heridas que Melkor seguía inflamando a la tierra. Junto a él, Orome el cazador y la propia Yavanna vigilaban de lejos los bosques dormidos. Y es aquí donde el capítulo nos regala una de las explicaciones más profundas de todo el Silmarillion, el destino diferente que Ilúvatar otorgó a sus dos pueblos. A los elfos les dio el don de estar ligados indisolublemente al mundo. Mientras Arda exista, ellos vivirán. Su destino es crear la mayor belleza imaginable, pero también ver cómo el tiempo desgasta las cosas y, eventualmente, ceder el testigo. A los hombres, en cambio, les concedió un regalo que a muchos, a lo largo de las eras, malinterpretarían como una maldición, el don de la muerte. Cuando un humano muere, su alma abandona los círculos del mundo hacia un destino que ni siquiera los Valar conocen. Se dice en los textos que al final de los tiempos, los hombres unirán sus voces al de los Ainur para cantar la segunda música de Ilúvatar, una armonía aún mayor donde todo el sufrimiento del mundo encontrará, por fin, un sentido pleno. Así concluye este capítulo tan denso como fascinante.
Un viaje que empieza con cenizas y destrucción en Almaren y termina con la luz divina de los dos árboles bañando el paraíso de Valinor. Nos enseña algo precioso sobre el espíritu de Arda. La oscuridad puede derribar las obras más grandiosas, pero la belleza siempre encuentra una forma nueva y más luminosa de renacer. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este paseo por la geografía sagrada de Tolkien. En el próximo capítulo nos detendremos en dos figuras absolutamente fascinantes, Aule y Yavanna. Descubriremos cómo el ansia de crear llevó al gran artesano a moldear a los enanos en secreto, desafiando el diseño original de Ilúvatar, y cómo de ese acto nacieron los protectores más antiguos de los bosques, los Ents. Cuidaos mucho, mantened viva la curiosidad y nos escuchamos muy pronto para seguir desentrañando los secretos de Arda. Hasta la próxima, Namarie.